Bueno, tiene la palabra Stephen. Bueno, Nio, gracias a todos. Yo creo que Tara ahorita decía algo y era el tema de la traducción. A mí, yo leí esto unas dos veces y yo decía, algo pasa y no estoy entendiendo. Y entonces me di cuenta después, como a la tercera ya, yo decía, o estoy demasiado cansado, entonces lo leí un día, lo volví a leer al otro y dije, no, algo pasa. Y hoy que Tara habla de eso, dije, no, pues claro, es que sí pueden haber cosas que en la misma traducción están como a veces en el tema yo decía, pero es que como que no entiendo, como que pasa algo, ¿sí? Pero bueno, ahí voy a irlo desagregando a medida que lo fui como captando. Entonces, arranqué con el tema del prefacio, que es lo primero que encontramos ahí en el texto, porque de ahí me parece que es importante empezar a mirar una línea que el autor nos empieza a enmarcar, y lo puse yo acá en grandecito, que es el tema de los genes. ¿M? Entonces, cuando yo leo esa parte inicial, donde empezamos a hablar, veo yo, siento que el resto del libro nos empieza a enmarcar una serie de desarrollos a través de un componente que él dice del el mensaje de los genes del control y que entonces estamos prácticamente predeterminados por algunas creencias y nos han venido enmarcando durante prácticamente toda la vida el tema de los genes, pues empezaba a recordar diferentes momentos en donde siempre aparecía ese componente de los genes o de la familia, ¿no? Entonces llegaban y decían, no, pero es que este es igual que el abuelo, es igual que el papá, es igual que la mamá. ¿Cómo? Si no es que tiene y comparten los mismos genes, ¿sí? Llegando así incluso a predestinar ciertas cosas. Entonces, en algún caso escuchaba con un amigo y le decían, no, pero es que este es igual de borracho al abuelo. ¿Qué se puede esperar si es igual que él? No, y es que mire, porque los tíos son iguales, entonces no, eso no va a poder cambiar nunca, ¿sí? Y efectivamente, mi amigo después llegaba diciendo, no, pero es que yo con estos genes que tengo no los puedo llegar no puedo hacer algo distinto. Está en mi sangre el estar bebiendo, por decir algo, ¿sí? El estar de rumba. Entonces empezaba a mirar cómo incluso se empieza a generar a través de la vida esa, digámoslo así, como más adelante lo decía o lo empieza a explicar como esa sentencia frente a eso, ¿cierto? Y entonces dice que entonces nos empezamos a volver víctimas de la herencia. Entonces digo yo, a veces empezamos a heredar ciertas cosas y que empezaba también a mirar frente a algunos temas que poco a poco ya hemos ido trabajando y que era como una pregunta que ahorita más adelante quiero hacerles, y es hacia que empecemos a conectar también este texto con otras cosas que también hemos empezado a estudiar. Entonces, el primer componente es, ¿qué tanto creen ustedes que somos, como dice ahí, víctimas de la herencia? ¿Será que estamos predeterminados porque genéticamente estamos así? ¿Hay un destino ya para cada uno de nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué Bueno, dicen por ahí alguien? a Pues yo lo mí, primero que digo, buenas ¿Agradecer? noches, saludo porque como siempre me meto tarde. a mí me parece una muy Hola, buena Vali, ¿cómo pregunta. estás? Sigue reverdecer. Me parece una muy buena pregunta la que haces por lo que el libro plantea en relación con qué tanto estamos predeterminados por nuestros genes o por los factores que heredamos. Y yo creo, pues es mi creencia que estamos predeterminados y dependemos en la medida en que somos conscientes de lo que somos, en la medida en que vamos tomando conciencia de quiénes somos y por qué somos así, podemos de alguna forma como empezar a bucear debajo de ese iceberg que se asoma al horizonte como una pequeña montaña y que sabemos que hay muchas cosas que de pronto no se ven tan fácilmente. Gracias, reverdecer. ¿Alguien más quiere? Ana. Bueno,
o le oía decir a alguien una frase, no recuerdo ahorita quién era que decía, que no estamos predeterminados, sino más bien estamos programados, ¿sí? Nosotros vemos nuestra cultura familiar, nuestra cultura en general, y nosotros creemos que son los genes, pero realmente es la copia de esas prácticas o creencias que se tienen, ¿sí? Y, y realmente nos programamos con esas creencias que de por sí nos programan, ¿no? Pero pienso más es que estamos más programados que predeterminados. Gracias, Ana. Venus. Sí, yo quiero decir algo, y es que yo no estoy como muy de acuerdo. O sea, me refiero que si eso fuera verdad, pues me daría tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos que creo que sí venimos con algunas determinaciones por tema de familia, está con algunas herencias. Y yo lo digo porque muchas de las cosas, en mi experiencia personal, muchas de las cosas que no sé si es una palabra muy dura, pero que yo juzgo a mi madre, están repetidas en mí. No solo de características, sino de vivencias, ¿cierto? Y cuando veo eso, y bueno, digamos que con este despertar de conciencia, hay cosas en las cuales tomamos conciencia para hacerlas diferentes, ¿cierto? Para hacerlas diferentes, que es el primer paso, es decir, miércoles, sí, yo vengo como predeterminada por este lado para tal cosa, pero no, espere, la cosa tiene que ir por otra. Entonces creo firmemente que sí traemos una herencia, sí la traemos, pero que la historia no está escrita, que la historia no está escrita, porque si la historia estuviera escrita, pues no, oigan, o sea, el futuro cómo sería, o sea, si estuviera escrita, creo que a veces el futuro no sería como tan, uno estaría, o yo, no sé, uno en el futuro estaría un poco como, poco triste o un poco optimista con respecto al futuro. Entonces, esa es como mi opinión. Gracias, Venus. Valiente tenía la mano levantada y después vamos con Sí. Nico. Yo veo varias cosas, o sea, yo lo vivo de varias maneras. Yo pienso que yo voy en la línea de lo que dice Ana de una programación, ¿sí? Y veo que hay cosas que vienen programadas y eso sí lo veo claramente en la consulta, cómo hay unas programaciones donde hay unas repeticiones que se dan de pautas y de vivencias 3, 4 generaciones atrás. Pero también yo veo claramente que precisamente en la medida en que uno tenga el deseo de mirarse y no se asuma como que si ya esto pasó tiene que volver a pasar. Digamos que también veo que hay gente que hace unas decisiones muy claras de esto no lo repito ni abate, cosas muy concretas de su familia y puede que se vaya para el otro lado, porque a veces digamos que se hace como un péndulo, ¿no? Entonces, lo ve uno, o yo lo veo mucho en papás que han sido muy maltratados, o padres de familia y madres de familia que han sido muy maltratadas, que a veces se van para el otro lado y entonces tienen una dificultad de poner límites espantosa. Y hay algunos que simplemente así se van, ¿no? En el lado del péndulo y hay otros que precisamente buscan trabajarse porque se dan cuenta que se fueron para el otro lado y van buscando como encontrar un nuevo camino, ¿sí? Ahora, el que digamos, también veo que si uno no se reflexiona, pues sí, uno sí termina repitiendo patrones de la familia, desde los ancestros para acá, patrones y creencias culturales y demás. Y realmente, digamos que para mí es muy confrontador este tema de las creencias, porque efectivamente uno se puede morir por ellas. O sea, yo hablaba con alguien del grupo, 1 o 2 personas del grupo saben que yo estuve muy enferma y por eso me perdí mucho tiempo, porque pues este semestre ha sido muy enfermo, pero además de todo, me dio una pancreatitis hace mes y medio, casi 2. ¿Y por qué me dio? Por creencias. ¿En qué sentido? En que para mí era inconcebible que me sacaran una vesícula que estaba llena de cálculos y por no sacármela, se terminó saliendo un cálculo y se me generó una pancreatitis y no me morí porque como me decía un médico amigo, me decía, te quieren mucho y te cuidan mucho y todavía no te quieren dejar ir de acá, pero realmente la cosa estuvo muy seria y yo después me senté a mirar, yo decía, bueno, pero si a mí me dijo más de un médico de los alópatas, sáquese esa vesícula, mire que eso puede pasar, bla, bla, bla. Yo me puse a mirar, bueno, pero yo por qué,
Si yo no tenía ninguna intención de hacerme daño, ¿por qué no lo hice? ¿Sí? Y ubiqué, por ejemplo, que mi papá hizo hasta lo imposible y no se dejó sacar una serie de cosas que también corrimos unos riesgos raros. Mi abuela tenía encontré un dicho de mi abuela que decía la gallinita muere con su pepita. ¿Sí? Entonces, son creencias ancestrales que yo decía, pues me terminé poniendo en una situación muy grave que se hubiera podido evitar si yo me hago la cirugía planeada, ¿no? Entonces, eso pues a nivel de lo que estamos hablando de la creencia y de cómo se van pasando esas creencias de generación en generación y cómo son programas que toca revisar. En este momento digo, toca revisar. Ujú. Quiero hablar de ese tema y es lo que está hablando Valiente, es más repetitivo de lo que pensamos. Imagínense que a mí me sacaron, yo tenía cálculos en la vesícula y entonces fui al médico aquí, laborista, y el médico yo me dijo, bueno, Inés, tiene cálculos en la vesícula. Entonces, tarde que temprano se la va a tener que sacar, usted verá. Usted la va a pasar programada en Bogotá con videoscopia, no le queda una cicatriz, no le queda nada. O usted se espera hasta el día que le dé un dolor muy fuerte y tenga que sacarse la emergencia porque da pancreatitis y se sale un cálculo de eso. Es su decisión. Él me lo dijo. Pasó como un año y yo dije, no, miércoles, yo no me quiero esperar un dolor, no quiero. Me dio una vez un dolor y me programé y fui y me hice mi cirugía. Ya, me la saqué, no me quedó ninguna cicatriz, me recuperé y todo. Y resulta que como a los 5 años al doctor le dio lo mismo, pero él nunca se hizo la cirugía y casi se muere, es lo que está diciendo. O sea, el señor le dio muy duro, tuvieron que llevarlo a emergencias, el señor casi no se recupera, emergencias para Bogotá, y la verdad que sí, muy delicado estuvo. Entonces, lo que dice Valiente, yo creo que ocurre más de lo que, más frecuente de lo que nosotros estamos, digamos, considerando. Gracias, Venus. Íbamos con Nio y vamos después con Tara que levantaron la mano ahí como en Bueno, aquí hay varios conceptos que hay que tener en cuenta. El determinismo genético que nos tenían, porque esa era la filosofía biológica que trabajamos hasta hace muy pocos años, hasta por ahí a los años 70, donde ya se empezó a plantear que no es la genética la que determina nuestra vida, sino el medio ambiente. O sea, pero ese medio ambiente tiene que ver con la percepción del medio ambiente, lo que decía Valiente. Ella inconscientemente siguió los mandatos de su generación sin darse cuenta, porque uno, como el subconsciente es el que determina sus acciones, porque acordémonos, el consciente son los deseos y los anhelos, entonces su percepción del ambiente creyó que de pronto no iba a pasar nada y pasó, ¿sí? Lo mismo que le pasó al médico. Predica, pero no aplica, ¿sí? Él predicó para Venus, pero no aplicó para él. Y mire lo que le pasó. Entonces, ahí está. Y con los conceptos de la epigenética se ha demostrado que el medio ambiente actúa directamente sobre la célula, porque el cerebro de la célula, como lo dice Bruce Lipton, no es el núcleo como se pensaba anteriormente, sino la membrana celular, que es la que detecta qué es lo que debe entrar y qué es lo que no debe entrar en la célula, y es la que piensa. En cambio, en el núcleo está la plantilla genética, donde esa plantilla se activa o no se activa con los elementos que entran dentro de la célula. O sea, científicamente ya está demostrado que la epigenética es la que determina el medio ambiente. Se considera que la epigenética puede ser hasta el 70% o más del factor determinante en la vida nuestra. Y uno puede tener genes de cáncer, pero si no los activa, utilizando una vida saludable, una vida de prevención, una vida de ejercicio, una vida de meditación,
realmente puede cambiar la historia de todas unas generaciones que murieron, por ejemplo, por cáncer. En mi familia han muerto la mayoría de mis tíos y mi padre murió de cáncer. Entonces yo digo, yo ya determiné que no voy a morir de eso. Entonces, ¿cómo? Haciendo lo que se debe hacer. Ese era el comentario. Gracias, Nio. Tara. Bueno, pues obviamente Nio nos lo explica muy desde la parte científica de la célula y de la epigenética, y yo lo que además de eso veo es que efectivamente uno capta, chupa información sin ni siquiera tener conciencia que la está absorbiendo. Y efectivamente lo que yo vulgarmente digo, claro, y se tragó el sapito, porque esa información que captamos de afuera, pues nos lleva precisamente a generar comportamientos, a generar conductas y a establecer unas creencias en relación a. Si obviamente a mí, ¿qué se necesita para que uno cree una enfermedad? Que haya dos personas que sean cómplices de la información. Si a mí me dicen, tú tienes una enfermedad degenerativa complicada, no podrás hacer nada en tu vida, te tienes que quedar quieta. Si yo oigo la información, tengo la información de el médico es el mismísimo Dios que me da ese dictamen, y además tengo en mi ambiente familiar quien me dice, no, ¿qué vas a hacer ante eso, Miriam? Mira, pues yo me como el sapo. Y eso que les estoy contando es real. Entonces, efectivamente, si al comerme el sapo un día tomo la decisión conscientemente de trabajarme esa creencia que me quedó allá en la mente y sacar la creencia, convertir la creencia en otro y dedicarme a trabajar en todo lo que yo quiero derrumbar de la creencia, pues seguramente lo voy a lograr. Y efectivamente estoy plenamente convencida que los sapos uno se los puede sacar y botar. Si alcanza a tomar conciencia y le trabaja muy fuertemente a eso que se ha convertido en una creencia, y esa creencia es la que ha gobernado el comportamiento. Entonces, por eso para mí sigue siendo tan importante hacer una revisión desde las creencias. Si yo decía, si a mí, por eso decía yo que había dos cómplices, entonces si a mí un médico me da un diagnóstico y efectivamente yo lo dejo votar, yo lo dejo salir, yo no lo dejo meter dentro de mi mente, sino que bueno, voy e investigo a ver qué es el cuento y me pongo a trabajar cómo lo voy a sacar. Hago mis visualizaciones, hago mis declaraciones, hago mi trabajo para mantenerme bien en lo que necesito. Vamos a imaginar que necesito hacer ejercicio para que el calcio se adhiera bien. Ah, listo, entonces hago el ejercicio. Pero además, ¿cómo derrumbo esa programación? La meditación nos lo decía Nio en una sesión bien importante de hace unos tiempos atrás, que la meditación nos permite precisamente trabajar esas creencias que están inculcadas, que están muy arraigadas, pero para poderla trabajar la tengo que haber reconocido, porque yo no puedo trabajar lo que no he reconocido. Entonces, para mí el primer paso es revisemos cuáles son las creencias en todos los aspectos, porque nada de lo que nos pasa es casual, nada. Entonces, para mí, obviamente, no es genético, sino es lo que decía Nio, es la percepción del medio ambiente, y que nosotros podemos gobernar. En nuestras manos está poderlo gobernar, es mi opinión. Quiero Gracias. complementar, perdón, Listo, y con una sola frase, lo que dijo Tara. Esto lo trabaja a fondo
Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú nos muestra toda la metodología para entrar al subconsciente, reprogramar ese subconsciente y poner unos nuevos parámetros en el subconsciente. O sea, desde crear una personalidad nueva hasta crear unas nuevas emociones y crear unas nuevas creencias y hábitos. Gracias, Nio. Lara Inés. No ha cambiado. Buenas noches. Sí, es un tema bien interesante, el que estamos tocando. Y a mí pues me hace pensar que yo, por ejemplo, hasta hace poco, casi todos los años, a principio de año, iba a hacerme todos los exámenes médicos. Y las últimas veces que estuve, no, que el colesterol, que los triglicéridos, que yo no sé qué, que iba a tocar tomar, que bueno, primero pues que tocaba hacer ejercicio, no, como que el ejercicio no estaba funcionando, pero yo no estaba haciendo el ejercicio completamente como me habían dicho. Y entonces la siguiente vez que fui, no, va a tocar como empezar a tomar las pastillas para eso, las pastillas. Y yo dije, yo detesto las pastillas, a mí no me gusta tomar pastillas. Entonces yo dije, no, ahora sí me toca, o sea, hacer el ejercicio que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, porque yo no quiero tomar pastillas. Y ya casi como que, y perdón, no sé por qué los estoy viendo oscuros. No sé, ¿ustedes sí me ven? Sí. Sí, yo los veo súper oscuros. Bueno, Claro. y entonces estoy como en el plan y casi que le digo a mi mamá ahora que anda también en muchas citas médicas de una cosa y otra y con muchas vecinas, amigas que también tienen, y yo, mami, pero está rodeada de mucha gente que está muy mala, su merced, ¿para que se hace tantos exámenes? Porque cada vez que van, no, que tiene esto, que tiene lo otro, que hay que hacerse tal examen. Y yo como que dije, no, mami, o sea, comer bien, o sea, la salud está es en comer bien, no tantos noticieros, no tantos exámenes, o sea, es como si uno está con esa cantidad de información que me ha ametrallado por todos los lados de enfermedad, pues termina uno enfermo a las malas, porque entonces yo casi como que le huyo a todo eso. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Gracias. Y bueno, ahí dentro de todo lo que se ha mencionado, ¿sí? Creo que el autor ahí en una parte de este prefacio hay una frase que dice, de nuestras percepciones, Audio, Stephen. ¿ya me escuchan? ¿O se Sí, escucha ahora entrecortado? sí. ¿Sí? Entonces, dentro de esa frasecita que les voy a leer ahorita, me sale, si de pronto en algún momento se corta, es que me salió acá un mensaje de conexión inestable, me avisan, ¿vale? Entonces, la frase Se nos fue dice, el desde nuestras audio, Stephen. percepciones, ¿me escuchan entrecortado? Yo Ahora lo he sí ya. escuchado bien. Yo lo he Yo lo escuchado. ¿Sí? escucho súper bien. Yo Ah, también pues lo Vale, será escucho que. totalmente claro. Ah, Yo bueno. listo. también. Entonces, la frase nos dice, de nuestras percepciones, que pueden ser exactas o inexactas, que puede referirse más apropiadamente a ellos como creencias, que era lo que estábamos ahorita manifestando en el grupo. Las creencias controlan nuestra biología, no nuestros genes. Entonces, con esa frase creo que resumo muchas de las cosas que hemos venido también ahorita hablando o que ustedes han venido construyendo a través de las experiencias y los relatos de todos y que me ponía a analizar y a decir, venga, esta frasecita o esta información la hemos venido recibiendo ya en diferentes momentos de diferentes textos que hemos estudiado, ¿cierto? Es decir, de que es la creencia lo que empieza a activar incluso esos genes. Pensaba yo y decía, venga, yo puedo tener un gen, ¿sí? Que viene genéticamente destinado porque entonces biológicamente entonces está papá, mamá y de ahí se comparten genes, pero es la creencia la que puede llegar a activar o desactivar ciertos genes que podamos tener. Incluso recuerdo, y si alguien me ayuda de pronto a corregir o a corroborarlo, alguna vez hablábamos en alguna sesión
de que habían personas que genéticamente no estaban programadas para cierta enfermedad, pero hablando desde esa epigenética, estaba relacionado o estaba trabajando en un lugar donde la enfermedad era una constante, ¿sí? Y llegó a generar esa creencia y a escuchar tanto de esa enfermedad por el lugar donde estaba, que llegó a adquirir esa enfermedad específica. Es decir, cómo podemos digamos, desde nuestro medio ambiente, controlar ciertos genes de manera positiva como también de manera negativa. Es decir, cómo el ambiente también puede empezar a influir en nosotros, no solo para transformarnos positivamente, sino para empezar a adquirir ciertas condiciones, habilidades o incluso enfermedades. Y empieza aquí a mirar que, o señala que lo que ahí respondía de pronto algo ahorita que nos preguntaba Reverdecer al inicio, y es que yo siento que con lo que fui leyendo del prefacio, de la introducción y demás, pues hay una conclusión que de pronto tenemos todos y es el tema de trabajar las creencias, ¿cierto? Este no es el primer texto que como que nos deja esa enseñanza o esa luz o como esa inquietud de empezar a trabajar las creencias para desde ahí empezar a modificar ciertas cosas. Y lo que veo es que a través del texto va a haber una metodología que nos va a ayudar a seguir un paso a paso, digámoslo así, de cómo empezar a trabajar ciertas cosas. Y entonces nos dice, que señala que aquí vamos a encontrar como una guía en un camino para convertirnos en dueños de nuestro propio destino en vez de ser las víctimas de nuestros genes. Entonces, ahí vienen, bueno, también subrayado acá un texto que es el de Bruce Lipton, que es La biología de la creencia. Ese particularmente yo no lo he leído, creo que tal así, por eso también llegamos a este texto, ¿sí? Entonces, aquí viene una parte, y tocando y atando ahí que Tara decía que nos comíamos el sapo, viene la mosca, que es la que come el sapo, ¿sí? Y entonces en el prefacio nos narra una historia que voy a permitirme leerla. ¿M? Es más o menos cortica para que de pronto si alguien no la leyó la podamos leer y hagamos como la referencia frente a la pequeña historia. Entonces nos dice que el autor está sentado en una habitación tranquila de un lugar y él está entre unos pinos cerca a una hora de Toronto y empieza a generar o a escuchar unos sonidos desesperados que alertan la lucha entre la vida y la muerte. Y ven que hay una pequeña mosca quemando la última de las energías de su corta vida en un vano intento de volar a través de un cristal de la ventana. Las alas, lloriqueo, cuentan la historia conmovedora de la estrategia de una mosca al esforzarse de la siguiente manera. Entonces él dice, pero no está funcionando todo el intento que está haciendo la mosca. El esfuerzo de la mosca es frenético, es intenso, pero no ofrece ninguna esperanza de sobrevivir porque está luchando siempre contra el cristal. Entonces, el insecto sigue luchando para atravesar ese cristal. Sin embargo, al ser tan pequeño, ha apostado toda su vida a alcanzar su objetivo a través del el esfuerzo y la determinación que tiene para alcanzar, romper o salir de ese cristal. Entonces, la mosca, él dice, está condenada a morir. Se va a morir allá contra esa ventana. Mientras que al otro lado de la habitación, a 10 pasos de distancia, la puerta está abierta. 10 segundos de tiempo de vuelo y esta pequeña mosca estaría libre. Con solo una fracción del esfuerzo que ahora está desperdiciando la mosca, rompiendo, intentando atravesar el cristal, podría ser libre de esa trampa autoimpuesta. Ahí viene este concepto que más adelante quiero que lo trabajemos, y es la trampa autoimpuesta. El avance posible está ahí. Sería fácil que cambiara de dirección y saliera por la puerta que está abierta. ¿Por qué la mosca intenta otro enfoque o por qué no intenta otro enfoque, algo totalmente diferente? ¿Cómo llegó tan encerrado en la idea de que está en una ruta indicada? ¿Qué lógica hay en continuar hasta la muerte para buscar un avance
con más de lo mismo? Sin duda, este es un enfoque que tiene sentido ahí en la marcha cuando la mosca está. Lamentablemente, es una idea que va a matar. Tratando más duro no es necesariamente la solución para lograr más. No para ofrecer alguna promesa real para conseguir lo que viene de la vida. A veces hay una gran parte del problema, es decir, no siempre esforzándonos más frente a la creencia que tenemos o hacia la única posibilidad es donde vamos a mirar. Y dice, si replanteáramos nuestras esperanzas, posiblemente no por ser más duro o esforzarnos más, podríamos generar esa posibilidad de éxito. Y cierra acá con algo y dice, si sigues haciendo lo que has estado haciendo, seguirás consiguiendo lo que has estado recibiendo. Cuando veía como esa historia, pues decía, venga, voy a hacer la mosquita, ¿no? Y empiezo a mirar y a decir, ¿por qué sigo muchas veces poniéndome esas trampas autoimpuestas y siguiendo y siguiendo y siguiendo con lo mismo, ¿no? Entonces decía, en algún punto decía, voy a iniciar un proceso para modificar comportamientos, pero veía que seguía con esas trampas, buscando excusas, justificación y dándome contra la ventana, ¿sí? Sabiendo o mirando que podía tener otra solución, pero siguiera insistiendo tal vez en estar generando en esas trampas autoimpuestas la cantidad de excusas para no continuar con algunos procesos que sé y siento que debo continuar. Entonces, la pregunta que miraba yo y podía venir hacia las creencias, no sé ustedes qué ven, ¿por qué nosotros, si cambiaría yo el tema de la mosca, por qué no intenta otro enfoque? ¿Por qué intentamos siempre lo mismo y no buscamos algo diferente para buscar la solución a veces a lo que sentimos que nos está doliendo? ¿Creen que es netamente de lo que hemos venido hablando, de las creencias? ¿Qué pasa con nosotros mismos en cuanto a eso, la trampa autoimpuesta? ¿Por qué salen esas trampas autoimpuestas? ¿Qué creen? ¿Deber de ser? Sí, lo que dices me hace pensar de un concepto que hay en psicología que se llama la flexibilidad cognitiva. Tiene que ver con la manera como se perciben, como percibo cuando conozco el mundo, como la capacidad del cerebro para adaptarse y como ir cambiando su forma de pensar ante nuevas situaciones. em, y resolver problemas. Primero ver cómo, ver lo que está ocurriendo y mirar cuáles son los recursos que tengo para resolver esos problemas. Entonces creo que podría ser ahí parte del tema, que pues muchas veces no vemos más, es como hacer la distinción entre el ver y observar, ¿sí? Entonces la mosca ve el vidrio, pero no está observando, porque no, de pronto no tiene esa capacidad, pero alguien que tiene una perspectiva distinta sí ve lo que está ocurriendo. Entonces puede ser cuestión de perspectivas y también cuestión de cómo veo los recursos que tengo para usarlos de la mejor manera. Gracias, Reverdecer. Ana, y vamos con Tara. Ana y Tara. Bueno, yo pienso que como nosotros somos un 5 y un 95, realmente de ahí es donde nosotros actuamos, desde el 95. El 5 son apenas como luminarias en medio del camino, pero realmente estamos, ahí sí podemos decir que estamos como programados desde nuestro inconsciente. Entonces nosotros creemos que estamos actuando desde nuestro consciente, pero es tan pequeño ante el 95, definitivamente la gran proporción o porcentaje de decisiones que tomamos son venidas de nuestro inconsciente y de nuestras creencias y de nuestra formación, todo eso que está en el inconsciente.
Listo, Ana. Tara. Listo. Yo, oyendo a Reverdecer, yo pienso que una herramienta que nos da o sea, que nos da Reverdecer mostrándonos la flexibilidad cognitiva, es algo que podríamos usar o que podemos usar precisamente para dejar de estar haciendo siempre lo mismo que siempre hemos hecho porque vamos a recibir de lo mismo. Pero ¿a qué nos lleva a repetir esas historias? Es que el ser humano tiene una norma por allá inculcada terrible que se llama comodidad, hacer el menor esfuerzo. Entonces es mejor mantenernos ahí repitiendo lo mismo, aunque sea como ligeramente incómodo, porque pues ahí estamos bien, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a imaginar que en las relaciones de pareja nos buscamos siempre una persona que nos apabulle, que nos aplasta, que nos desconoce, que tiene un ego muy inflado, y entonces nosotros no somos nada. Pues, y seguimos repitiendo la historia y seguimos repitiendo la historia, llega un momento que uno dice, bueno, ya, párele porque ya lleva 5 relaciones con el mismo sujeto, con distinto pantalón, pero con el mismo sujeto. Pero entonces uno lo de Ana, pero como funcionamos con el 5% nomás, pues no nos estamos dando cuenta que es que yo capté que mi papá estableció esa misma relación con mamá, o que yo vi que el abuelito, la abuelita, ¿cierto? Eso que yo capté y repito la historia que aprendí. Es que no aprendí otra historia. No aprendí, no recibí, por ejemplo, el reconocimiento en casa, no recibí, por ejemplo, el autocuidado, el amor propio, mi autoestima, mi autovaloración me daban para poderme conseguir un hombre que me reconociera, me valorara y no me maltratara, por decir un ejemplo. Entonces es como uniendo todas esas herramientas y viendo, por eso es tan importante como poder mirar hacia atrás. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué es lo que pasó en nuestra historia? Para con base en eso realmente poder decir, bueno, ¿yo de dónde saco esto? ¿Qué pasa para que yo me comporte de esta manera? Para que yo permita, facilite y busque, porque es que a mí no me llegó el hombre porque sí. El hombre que me llegó yo lo busqué de alguna manera, consciente o inconscientemente, y muy posiblemente más inconsciente que conscientemente. Ese es mi aporte. Gracias, Tara. Yo había visto aquí que alguien había alzado la mano. Valiente. Primero estaba Valiente, pero no sé si era de algún Había tema alguien anterior. antes de mí que no sé quién era. Yo levanto la mano. ¿Mío? No, yo hasta ahora levanto la mano. Entonces no sé quién fue. Bueno, entonces, a ver, yo agregaría a lo que están planteando. Yo pienso que todo esto, la pregunta de Steven es bien importante en el sentido de que es una pregunta compleja, ¿no? Es decir, muchas veces repetimos de verdad lo mismo y uno dice, pues es como curioso. Y yo pienso que esto es como una sopa, ¿no? La sopa no tiene zanahoria, tiene arvejitas, tiene papita, tiene de todo. Entonces, digamos que yo agregándole un ingrediente adicional a esto, yo vería que hay otro tema y es el miedo al cambio. ¿Y por qué? Y digamos, como yo lo veo, pues, es decir, ahí sí que son mis conclusiones de lo que yo veo, ¿no? Lo que yo voy viendo es que eso está desde muy chicos, ¿no? Hay mucho miedo al cambio, pero ¿por qué hay miedo al cambio? Porque hay miedo al error. Y eso se va formando desde que los niños están muy chiquitos. Entonces un niño se equivoca y llega con una cosa que o hizo algo mal o regó cualquier cosa porque por estar tratando de hacer A, tiró el vaso y entonces se gana un regaño y se le castiga socialmente por haberse equivocado. Y ahí yo pienso que uno va generando una cantidad de miedos a explorar y entonces no logra desarrollar la flexibilidad cognitiva de la que habla Reverdecer y que creo que de verdad es fundamental.
Porque para que yo pueda darme la posibilidad de tener esa flexibilidad cognitiva y ensayar diferentes alternativas, implica que yo no voy a poner en riesgo mi ser y mi valer. Y desafortunadamente en la forma como percibo yo que muchas veces se forma, nos hemos formado todos y se siguen formando los niños, si el niño se equivoca, se le hace sentir tonto y su hacer además se une con el ser y entonces es como si él valiera menos, si se equivoca, valiera menos, si no encuentra la salida y cada vez, es decir, entonces para mí ese es un elemento donde yo diría, hay que volverse muy amigo del error para que uno se atreva a ensayar muchos caminos de solución de las cosas y desde ahí pueda atreverse a que si yo voy que veo que me estrellé 4 veces contra la ventana, pues diga, no, fíjate que esto no es por aquí, intentemos por otro lado, sin que eso me haga sentir ni fracasado, ni menos, ni nada. Ese sería parte de lo que yo veo, porque, respondiendo a la pregunta de Steve. Gracias, Valiente. Ya le doy la palabra ahí a Nio. Y yo creo que ahí han salido una cantidad de conceptos interesantes de lo que hemos estado debatiendo, digamos, frente a estas preguntas, porque eso que menciona Valiente, y ya para darle el paso a Nio, me hace pensar en algo, y es que muchas veces nos comparten siempre las historias de éxito frente al esfuerzo, a la dedicación, al hacer hasta que se llega al éxito, ¿sí? Pero muchas veces no vemos la cantidad de fracasos y el cambio de dirección que se tiene a veces que tomar para ir hacia eso, ¿no? Entonces, venga, usted dele contra la ventana, pero es que siga con el esfuerzo, siga haciendo lo que algún día lo va a lograr, por decir algo, ¿sí? Pero muchas veces no está frente al valorar también la importancia de los fracasos, ¿no? Y uno se va desalentando, o en mi caso uno dice, no, pero ¿qué hago, no? Venga, hemos trabajado en las creencias, se sabe esto y seguimos, pero sigo con las mismas creencias y entonces, ¿cuándo es que lo voy a cambiar, sí? Y aparece de pronto en el camino que uno dice, no, pero vengas, ya hemos hablado tanto de las creencias en yo soy que digo, no, ya me doy por vencido y no vuelvo a yo soy porque nunca he podido modificar, por ejemplo, las creencias y sigo dándome contra la ventana, ¿sí? Y vienen esos mensajes donde dice, venga, es que hay que empezar a mirar que el fracaso como fracaso no es fracaso, sino éxito cuando uno también puede mirar las otras opciones para poder resolver aquello que de pronto no se ha podido resolver. Y Nio, ya te doy a ti el paso ahí. Así soy yo. Esa es una de las mayores expresiones que tiene la gente cuando reacciona ante un cuerpo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso tiene que ver con la comodidad. El ser humano tiende al placer, huye del dolor. Y resulta que la comodidad nos lleva a una cuestión que se llama el quiste psicológico. Ese quiste psicológico es enconcharnos para protegernos, para no tener que hacer el esfuerzo de salir y sobre todo de tomar conciencia de una realidad. Prefiere, como la mosca, seguirse golpeando. Así soy yo. Y cada vez que sucede, así soy yo, es estrellarse contra el vidrio hasta que se muere. Prefiere morirse en su quiste psicológico, prefiere morirse en su falta de conciencia y en no tener la humildad para reconocer que algo está pasando mal e investigar por qué está pasando mal y vuelve y repite todas las historias. Y ahí nunca aparece lo que decía Reverdecer, la flexibilidad cognitiva. Eso sería el comentario. Gracias, Nio. Y con eso Mario Mendoza lo escuchaba hace unos días y él mencionaba una frase muy interesante y decía, déjese morir. ¿Mm? Suelte ese cadáver que tal vez con el que usted está cargando todos los días, que viene siendo ese su yo anterior, y deje, mátelo, muera
y vuelvo a buscar una posibilidad de ser distinto y de resolver las cosas de una manera diferente. Reverdecer. Bueno, ahí quería compartir varias cosas. En la primera eh, bueno, hay un recuerdo que me surge cuando yo tenía mi consultorio. Siempre en la mesa, en una mesa redonda a la entrada, ay, ¿cómo se llama? Una figura en madera, que era una pirámide, era un rompecabezas. Y, y era muy interesante ver cómo las personas se acercaban al rompecabezas, pues cuando llegaban o mientras esperaban o mientras conversábamos y hacían intentos por resolver el rompecabezas. Era una pirámide y aparentemente se veía muy fácil de armar, pero una vez que tú la desarmabas, como tú pensabas que se armaba, realmente tenía como su manera, su lógica. Y, y me puse pues, a observar a diferentes personas durante mucho tiempo y me di cuenta cómo tendían a resolver el problema siempre de la misma manera y no se quedaban como atascados y no intentaban otras formas como de pasar a otro nivel, igual que la mosca. Entonces, yo me digo, ¿cuántas veces estamos en una situación y nos vemos haciendo lo mismo, lo que tú decías de la mosca, ¿no? Y qué tan conscientes somos de que podemos intentar otra cosa para tener otro resultado. No necesariamente nos va ese resultado a garantizar el éxito, pero sí por lo menos a traernos a otro panorama, a otro paisaje. Y por otro lado me llevaba a la percepción. Hay ejercicios de percepción, de cómo yo percibo y veo cosas que aparentemente no están ahí, pero las veo yo, así se ven, como el tema del punto ciego es algo mágico. Cuando hay dos, sí, igual cuando tú manejas, ahí atrás hay un punto en donde tú por más que te esfuerces, tienes que ser consciente que no lo puedes ver todo. Entonces, hacer conciencia que no tienes siempre la razón porque no tienes toda la información, me parece que es algo muy importante. Y eso nos lleva de alguna forma también a los sesgos cognitivos. Les puse en el chat algunos de los sesgos que me parecieron interesantes. Y uno de ellos es el punto ciego. Gracias, reverdecer. Sí, Valiente. Y vamos con Tara, ¿sí? Valiente y Tara. una notica, Valiente, perdóname. Tara. Sí. El texto que puso Reverdecer en el chat está muy bueno, bien largo para leerlo con detenimiento. Sin embargo, Reverdecer está cortadito, a ver si lo puedes terminar de poner completo. Gracias. Mm, Es decir, quería hacer una anotación a lo que decía Nio es que yo soy así, ¿no? Y en la línea de la invitación que hacía Steven de unirlo con otras cosas, me acordaba del planteamiento que hacía Eckhart Tolle en el libro del poder de la hora, de cómo a veces nosotros nos identificamos tanto con el cuerpo del dolor que sentimos que nos perdemos, mucho que dejáramos de existir si soltamos esa identidad y todas esas creencias, así sean dolorosísimas, como que es preferible seguir ahí pegado a eso que dejar de ser, ¿no? Porque como que estoy tan pegado a que eso soy yo, así soy yo, que en últimas soltarse de ahí sería como la no existencia, ¿no? Entonces, eh, pienso que otro de los elementos que ayuda a ir soltándose de las creencias viejas es poderse ir reconociendo como un ser más allá de los discursos que uno tiene, ¿no? O sea, como poder ir mucho más allá y darse cuenta uno que pues es más conciencia que eso para poder moverse de allí sin creer que se pierde, ¿no? O sea, se le vuelven a uno discursos identitarios
supremamente fuertes. Y por otro lado, en la línea de poder también ampliar la visión, creo que un enemigo fundamental que tenemos ahí para mantener todas nuestras creencias y no permitirnos siquiera revisarlas es el creer en las verdades únicas, ¿no? El creer que uno puede tener la verdad y que existe un punto de vista y uno lo alcanzó, sino que el punto de vista de uno es un punto de vista y si uno hiciera el ejercicio de colocarse en mi, yo lo veo así, este es mi punto de vista, como que esa sola postura cerebral lo deja más abierto a poder escuchar otros discursos, porque es darse cuenta que lo que uno piensa es lo que uno piensa, pero no es la verdad revelada. Entonces es más difícil defender a capa y espada algo si yo sé que es mi punto de vista y no la verdad, ¿no? Que también es un elemento que pues se toca desde diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, desde lo toca Edgar Tolle, pero también se toca desde la psicología y desde una visión más sistémica del mundo y más holística, y desde la teoría de la complejidad, donde se sabe que uno no tiene acceso a la totalidad de las cosas. Y todo esto que hemos ido estudiando de la percepción, pienso que la aplicación de todo lo que hemos hablado de la percepción es en lo cotidiano eso, poder uno empezar a ejercitarse en cambiar la verbalización de esto es así, por yo lo veo así. Y creo que eso nos ayudaría, ¿no? O sea, pero entonces miren que mm, pues hay que ir identificando, yo identifico en cosas puntuales como esas, ¿no? Ahorita Tara al principio nos hablaba de declaraciones, de una serie de cosas para ir transformando la creencia y ya hemos venido hablando de esto que ahorita nos traen y es frente al mismo lenguaje. O sea, es decir, esas vienen siendo declaraciones también, ¿no? Entonces miren lo que ahorita pudimos ver con lo que nos menciona Valiente. Y es desde ahí también como siento que podemos empezar a transformar nuestras creencias, ¿no? Entonces no sé si lo capté o lo anoté bien, pero es poder modificar dos conceptos, ¿no? El que es así, como una verdad absoluta, ¿cierto? Y el otro empezar a reconocer que es que lo veo así, ¿cierto? O lo entiendo, no sé, más o menos sería algo así, ¿cierto? Y desde ahí empezar a desestructurar todas las creencias. Entonces, eh, siguiendo con lo que íbamos encontrando ahí como a través de la lectura, ¿sí? Eh, generaba aquí como el acote de algo muy interesante y es que, ¿qué es lo que se puede esperar de este libro? Nos sacaba como una interrogante ahí, o más bien nos aclaraba. Y decía, saber no es suficiente, debemos aplicar. Y luego nos decía, desear no es suficiente, tenemos que hacer. Nos vienen las dos cosas, ¿no? Saber no es suficiente. ¿Qué es lo que debemos aplicar? Desearlo no va a ser suficiente, tenemos que hacer. Y es lo que yo siento que a través del libro pues nos va generando esa metodología y paso pues como al tópico donde en el primer capítulo pues empieza a narrar la historia de cómo se llega a lo que él crea como un método o una metodología, no sé si lo defino bien, ¿sí? Que es lo que vamos a estar nosotros mirando durante los otros capítulos del libro. Ahí durante todo el proceso menciona que pues va a diferentes o va buscando diferentes alternativas de terapias, programación neurolingüística, hipnosis y demás teorías y que sigue y sigue pues como en el intento de esto, algunas no le funcionaron, no le funcionaban, pero siguió pues como en todo el proceso de esa búsqueda hasta que logra encontrar lo que dice con 13 declaraciones de creencias y las empieza a mirar a través como del desarrollo del texto, siento yo que es lo que podemos ir encontrando. Y esos procesos que él va mirando son los que él denomina que constituyen el cuerpo o la esencia de lo que él llama, que eso sí no sé cómo se pronuncia, intenté buscarlo en internet a ver si encontraba la pronunciación, pero es como Physique KTM, que es como el nombre de la metodología. No sé si ustedes de pronto me ayudan ahí a aclararlos y si es así, estoy errado porque la verdad ahí encontré como ese vacío.
No sé si Tara de pronto SkyQ. Skype Q. Pero yo tampoco sé qué significa. La Ah. sigla no sé qué significa. También la busqué y no la encontré. Además, digamos que ahí en la Yo página, encontré sí, que sí, Luminosa. de psique y de kinestesia, la K de kinestesia. Ah, y entonces, pues, digamos que en ese primer capítulo, no sé si ya avancé ya más rápido, pero ya empiezas a plantear que a través de todo ese proceso es donde se genera ese componente y es lo que vamos a ir desagregando a través del texto. Ahí generaba como unos links también, busqué la página, que esto como que es, según entendí, ahí es una metodología donde hay gente que se forma para aplicar, para orientar, para guiar como tal esa metodología. Hay una página web que pues estaba en inglés y demás, pero pues es lo que vamos a empezar a ir desagregando a través de los otros capítulos. No sé si alguien quiere complementar algo de pronto de la historia misma, si hay algo que quieran resaltar ahí de eso, no sé si Nio iba a mencionar alguna otra cosita. No sé si Tara, Ana, Michelle, Yo, digamos, Minosa. quisiera como rescatar algo de cómo él lo plantea, ¿no? Es decir, eh, me llama la atención que no es una técnica que él plantee, que la desarrolla eh, mejor dicho, con trabajo de sentarse y demás y ya, sino que él plantea que cuando, pues sí, ensayó muchos métodos para tratar de trabajar y sentía que unos eran, que no eran tan eficientes en algunas cosas como él quisiera. Y en algún momento es como que hiciera casi que una especie de canalización de ese sistema, ¿no? Que es como pido al universo que me ayude como a encontrar herramientas que realmente con las que yo me sienta cómodo, plantea él. Y eh, entonces, al fin como que se le viene a la cabeza una serie de cosas y lo que hace es como tomarlas, ¿no? Tomar como ese momento de conexión y luego lo que hace es empezar a probar si eso que él en ese momento tomó, si es o no es, ¿no? Entonces, pues me llamó la atención cómo surgió el método porque digamos que no es la primera cosa que la gente plantea que surge de esa manera, ¿no? Después, por allá en el 2000 hay un hombre que es el doctor Lloyd que también canaliza una manera de trabajar en todo el trabajo, trabajar, qué pena la redundancia, en mejoramiento personal y desarrolla toda una estrategia que son los códigos curativos y tiene un libro sobre eso, que también es otra técnica para ir borrando información, más que borrando, reorganizando y repotenciando otras informaciones de uno para poder como salir de todo lo que lo limita y lo enferma a diferentes niveles. Y es lo mismo, ¿no? Él lo plantea como buscando, llega un momento en que en un momento de desespero, como que pide ayuda y viene una información que después él dura años probándola, pues para nuevamente saber si eso sí estaba como por donde era o no, y lo prueban con máquinas y todo, y ya después es que como que lo empieza a dar a conocer. Entonces, pues como dato curioso, de pronto me llamó la atención. Muchas gracias, Valiente, porque sí, es muy cierto, ¿no? Y yo creo que ahí incluso intenta hacer como la síntesis de los otros principios cuando dice el tema de no hacer más, sino hacerlo mejor, o no esforzarnos, sino el tema de la sabiduría, ¿no? No sé, yo entendía también en algún punto como que dijo, pa, o sea, fue un momento donde como que me solté, quise como dejar y de un momento a otro llegaron esos principios y esos postulados que empieza a mirar y viene, digo, la misma coherencia porque dice, se empezó a aplicar, ¿no? Entonces empezó con los clientes a mirar y a ver los resultados que sí se iban también generando a través de la aplicación de esto.
No sé si alguien más nos quiera complementar algo de eso. Bueno, Reverdecer. yo encontré en el chat GPT, que es una metodología desarrollada por el doctor Williams, que se centra en perdón, en la transformación de creencias subconscientes. Y bueno, lo puse en el chat, en el chat, pues para que me pareció interesante, que pueden limitar el potencial de una persona en diversas áreas de la vida, como la salud, las relaciones, la prosperidad o la autoestima. Em, pues amplía un poquito de pronto lo que ya han dicho. Gracias, Reverdecer. No sé si alguien más. Sí, Luminosa. Tienes el micrófono silenciado, Luminosa. Me Ah, llama la atención que Saiki cataloga las creencias en 7 categorías. Dice que la espiritualidad, la autoestima, salud, cuerpo, relaciones, prosperidad, duelo, pérdida y poder personal. Y establece unos pasos que son como los ideales para crear creencias que soporten pues las metas y en lugar de limitarlas. ¿Sí? ¿Quedó claro? sí, señora. Sí. Entonces, pues ahí lo remiten a uno al capítulo 3, que para poder entender un poco más cómo es eso, esos pasos ideales. Pero pues tocará esperar el capítulo 3. ¿Alguien más? No sé si alguien más, sino para que demos paso a los avisos parroquiales. No sé, Valiente, creo que sí iba a decir Yo algo. digamos, los invitaría en la línea de ir aplicando, ¿cierto? De ir cada vez más aplicando, que es algo que también hemos dicho en varias ocasiones que puede resultar interesante, empezar como a tratar de ir ubicando creencias, ¿no? O sea, como tratar de ir ubicando, bueno, cuáles son las creencias más limitantes que, es decir, fíjense que trabajamos el libro anterior donde le dice a uno, pues proyecte muchísimo y pues hágale más o menos, ¿no? Y digamos, bueno, hasta dónde valdría la pena que nos centráramos en ir poco a poco escribiendo cada uno, bueno, cuáles son las creencias limitantes que yo tengo para lograr lo que me propongo y y las que no he logrado durante muchos años, cuáles son las creencias limitantes que puedo encontrar que me ayuden a mantenerme donde estoy aunque no quiera, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que hay un criterio muy importante que dan varios autores en relación de cuándo saber que uno está enredado con algo que ya lo hemos leído en otros libros, y es que si yo quiero ir para allá y no voy para allá, entonces ponía Tara o alguno, creo que era Tara, el tema, por ejemplo, del ejercicio. Si yo sé que es importante hacer ejercicio, si sé que lo necesito, me lo han recomendado, lo veo que debería y no lo logro hacer, o sea, cuando mi creencia consciente y mi intención van en esta dirección y yo sé que eso es lo que me conviene hacer, pero no logro ir hacia allá, ahí hay una creencia limitante. Entonces, digamos, sería como una manera de poder ir identificando nuestras creencias limitantes, donde entonces vayamos cada uno pudiendo ver, oiga, yo qué he querido hacer, tomando el último libro que tiene cosas muy interesantes como todos los que hemos leído, oiga, yo he querido ir para tal lado y no he logrado ir para allá, bueno, ¿qué me está impidiendo a mí? Entonces, primer paso, ser consciente que ahí hay una creencia o un grupo de creencias limitantes. Si estoy tratando de ir para allá y no logro llegar allá, entonces estoy como la mosca, ¿no? O sea, ya ahí sé que en ese punto estoy como la mosca. Entonces, yo soy la mosca. Entonces, bueno, listo, ya reconocí con el dolor del alma que en ese punto soy la mosca. Ahora tratar de empezar a ver
bueno, ¿cuáles son las creencias limitantes que están llevándome a no poderme mover? Y ahí entonces una de las cosas que uno puede echar globitos es empezar a pensar, oiga, bueno, ¿y qué decían sobre este tema en mi casa? ¿Qué decían en este tema mis papás, mis primos, mis abuelos, ¿no? O sea, que fíjense que es, digamos, como se empieza cuando uno trabaja, por ejemplo, con sexualidad. Entonces, bueno, ¿cómo es que se forma el que es feo tocar? Entonces el niño apenas se toca los genitales, entonces uno recuerda que le decían sucio. Bueno, ya ahí eso me va amarrando con por qué puedo creer en un momento dado que la sexualidad es sucia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es empezar a ir cogiendo esos discursos que uno tiene, ¿sí? Y por ejemplo, los dichos populares, ¿no? Eh, más vale pájaro en mano que ciento volando, o perro no come perro, o ese tipo de dichos que uno a veces uno los dice y los dice, bueno, ¿y qué es lo que yo me he comido de ese dicho? Entonces yo diría, yo haría esa invitación, ¿no? A que empecemos a buscar, ir cada uno registrando, teniendo como base el otro libro, de para dónde iba uno, por qué no he llegado a donde quiero ir, ¿sí? Entonces, identificar por lo menos, un primer paso sería identificar los puntos en los que estoy bloqueado, ¿no? ¿Cómo? Viendo que, pues, quiero ir para allá, lo veo importante y no lo logro. Entonces, ahí ubico los puntos de bloqueo. Ubicando esos puntos de bloqueo, entonces empiezo a mirar los discursos que hay en mi familia, los discursos que yo me digo, o sea, me puedo estar pilas de qué es lo que yo hablo, porque las creencias inconscientes muchas veces salen cuando uno menos las espera, ¡pum!, salen cuando uno habla y si uno se está escuchando, entonces las puede ver más fácilmente. O también diciéndole a alguien que lo conozca uno mucho, oiga, ¿usted qué ve que yo creo de esto, no? ¿Sí? Entonces, pues son ideas pues, en la línea de hacer carne lo que vamos leyendo. Yo creo que podemos hacer esa lista con base en las 7 creencias que tiene, que él plantea. Y yo le complementaría a Valiente que también hagamos como una lista de los mitos que al fin y al cabo han estado arraigados en la cultura pues, de nosotros, y que eso se ha tomado como verdad absoluta, y que todos pues como que los tenemos tan arraigados que no nos damos cuenta si nos están limitando de alguna manera o no. Entonces, como que hagamos esa tarea y pues no sé si la podamos compartir en, en la próxima o en otra reunión, porque Sí. yo he hecho cabeza de cuáles son mis creencias limitantes y no he podido entrar al subconsciente. Pero, por ejemplo, el Luminosa decía ahorita como las 7 categorías que nos proponen ahí. Vamos con tomar las 7 categorías No y comenzar. tomamos esas 7 categorías y vamos viendo, oiga, yo de pronto en la categoría que más tengo, o sea, en cada categoría que he querido hacer, que no he podido hacer, y digamos, ahí va uno ubicando, y de pronto, digamos, en la línea de lo que está diciendo Luminosa, cuando alguien dice, oiga, yo veo que yo tengo la idea de tal cosa, uno de pronto dice, ay, hola, yo también, y eso le ayuda a uno a ver sus propias creencias, que de pronto para uno solo es más difícil como casarlas, pero cuando alguien lo dice, uno dice, sí, hola, yo también oía decir eso, yo también pienso tal cosa. Entonces, si uno va mirando esos mitos y esas creencias en esas 7 categorías, pues eso nos puede dar una riqueza para mirarnos, seguir ubicando dónde está cada uno atorado, ¿no? Sí, aprobado. Clara levantó la mano. Clara Inés, sí, creo Sí, que sí. debe ser. Es que ahora que ustedes están hablando de todo esto, me pensé en un libro que alguna vez le compré a mi hijo de proverbios, de como caricaturas y cosas infantiles, pero sí, ahí, pues bueno, son más como para de una época más reciente, pero bueno, tienen alusión a cosas que yo escuché también de pequeña. Entonces podría ser una forma también con un libro de proverbios, porque pues sí, uno escuchó de alguna forma todo eso en la casa. Se me ocurre.
Ujú. Gracias, Clara. Interesante. ¿Alguien más? Ay, ¿qué pasó? Clara Inés. Ah, no, Sí. ya levantaba. Pues bueno, creo que damos paso a Cuando los una avisos. pregunta para, Clara. no para Clara, Clara Inés. Sí, Sí. señor. Eh, cuando está hablando de proverbios, es lo mismo que dichos. Sí, sí, a ver, por aquí nomás tengo el Por- libro porque bueno, como mi hijo ya no está, entonces yo estaba queriendo como eh, regalar, es refranes, aquí Refranes, tengo. sí. Sí, mis primeros refranes, dice, no sé si ven el libro, ¿No? yo tengo la cámara volteada, ahí está. Ah, qué bonito. Sí, dices, y viene así, eh, sí, es como, pues, trae las gráficas y sí, pues ahí hay cosas que yo lo he leído y me ha parecido curioso, como una forma sencilla hasta para enseñar y ver cosas. Ujú. Ah, bueno. Interesante ahí. Bueno, no sé, creo que ya podemos dar paso a los avisos parroquiales. No sé quién será, si será Tara, será Nio, quién de los avisos. A ver, Tara, Pero creo que tienes el micrófono sin audio, no tiene tu audio. sonrisa, pero no te escuchamos. Habíamos hablado de la posibilidad de reunirnos el próximo 21 de septiembre. Entonces decidimos que fuera en Paipa, en Lanceros de Colsubsidio. Entonces nosotros necesitamos varias cosas y es una que entendamos cuál es la dinámica de cómo lo vamos a hacer. Entonces habíamos estado pensando con Neo de podernos encontrar en la mañana, digamos, tipo, no sé, más o menos tipo 10, tomarnos un café, echar carreta o hacer alguna actividad, dando espacio para que la gente que viene de Bogotá o que viene de otros lugares pueda llegar, o de República Dominicana, puedan llegar y almorzar y de pronto jugar algo en la tarde. Yo soy juguetona, entonces yo soy de las que digo, ay, juguemos. Entonces allá tenemos la opción de jugar bolos, de jugar ping-pong, de hacer otras cosas que nos podrían gustar. Entonces, bueno, esa es una parte. La otra parte es que todos nosotros, cada uno paga lo que almuerza, o sea, paga su consumo del día. La idea es reconocernos con algunos, conocernos con otros que no conocemos. Lástima que no va a estar Reverdecer porque pues está en las playas de Santa Marta y no alcanza a venir. Entonces dijimos que nos fuéramos para las playas de Santa Marta, pero ojalá en la medida de lo posible que estemos todos. Necesitamos también que sea confirmada la asistencia para saber con cuántos vamos a estar y pues qué vamos a hacer. Ese es un planteamiento. Ahora escuchamos qué otras ideas se les ocurren que podemos hacer ese día. Fuera de comer rico, tomar café. Hay otra idea que comentamos, Tara, de lo del... No, ¿No? no, sapito, Bueno, sapito, salte aquí. bueno, está Ya. bien. Menos mal que no dije nada. Pero les digo desde el comienzo, chito. Ah, bueno, bueno. Listo. Ya. Entonces, pero sí necesitamos saber quiénes van a estar. Entonces, pues tenemos tiempo para escribir. Sin embargo, pues Neo, me imagino que va a estar gestionando todos los lanceros, entonces necesitarán la información previa. ¿Cómo les parece?
Muy bien. Yo ya estoy organizando porque La idea conozco. es estar hasta, Ujú. digamos, ¿de qué horas a qué horas en general? Em, no sé qué opinan. Yo creo que sería prudente de 10 a 4 de la tarde, 10 de la mañana a 4 de la tarde, porque estaremos almorzando por ahí entre 1 y 2 y tendríamos unas 2 horas de compartir Sí, jueguitos y pues el que quiera prolongar el juego ahí puede hacerlo, pero los que quieran devolverse, ¿sí? Aunque pues la posibilidad de los que vengan de Bogotá, si quieren quedarse, yo les tengo disponibilidad ahí en Tunja, los que quieran quedarse. Mm, yo tengo en Sogamoso. Ahí Sogamoso, exactamente, Ujú. ujú. y devolverse el domingo. Sí, es simplemente que organicemos, ya que hay opciones realmente de poder compartir si alguien desea quedarse, pues ahí están esas opciones, Tunja o Sogamoso, y lo podemos hacer. Entonces, dejamos para que no haya mucha presión en este momento o para decidir, pues que escriban en el chat durante esta semana para que podamos hacer, a más tardar que el otro martes, un momentico, es que yo estoy perdida. ¿Cuántos fines de semana faltan? El otro martes es 10, o sea que faltarían, o sea, y es el Sería 21. 11 días después del martes. Ujú. Sí, pero el 10 entrante ya es mejor que ya sepamos con seguridad quiénes vamos a ir y quiénes no pueden llegar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna idea, De alguna acuerdo. sugerencia? No. Yo personalmente estoy ahí, tengo una amiga cerquita Paipa que hace rato me está invitando, entonces estoy tratando de conciliar eh, el viaje para hacer, para Para, estar. para Sí, estar dos pájaros ahí exactamente. completos. Listo. Sí. Ujú. Y se les ocurre algo que podamos hacer. A mí se me ocurrió los juegos, pero por lo que allá hay bolos y eso. Pero eso no es simplemente una idea. Mm. Porque la vez pasada que nos reunimos, pues no tuvimos tiempo ni de jugar, porque nos conocimos, porque estuvimos en Villa de Leyva, porque dimos la vuelta, porque todo el cuento y fue riquísimo. Eso no, Paipa termales allá. ahora no hay, ¿no, Neo? Quitaron los termales ahí en el hotel, no hay. Los quitaron. Los Sí, en el quitaron, hotel no hay. Ah, ya no hay. ¿Y eso por qué los quitaron? Ni idea. El COVID trajo muchas consecuencias. Mm. Entonces hicieron modificación de los hoteles, ya los termales están como en unos lugares muy específicos, ya no están en los hoteles así, sino en ¿cómo se llama? El ciclo ese, a ver, los que están cerquita a Paipa, Stephen, mío, que van cada rato a termales, cuenten a ver. Ese, no, es que hay uno, los municipales, que hay un Sí, ciclo. que es el ciclo de lo Y hay hidroterapia, otros se llama, ¿no? sitios Que son en distintos, la Casona también hay termal que no y lo hay conozco. otro sitio que no me acuerdo ahorita cómo se llama, La Playa, creo, Que es que el que también está hay arriba termal. por el salitre. Sí, Ujú. Sí, Mm. pero ya no hay posibilidad de termales, que ese hubiese sido una buena cosa, pero ya los quitaron. Pero lo que entiendo es que sí hay, pero no con subsidio, sino No en hay otro con lado. subsidio ni en lo Mm. de con subsidio no hay. ¿En dónde, Clara Inés? en No, esa, en Sochagota también había, pero lo quitaron.
Sí, en los hoteles los quitaron. Sí, Mm. no sé por qué. Dejaron solamente fue en el centro donde está el ciclo de termales, que yo no sé cómo es que se llama, hidroterapia, ciclo de hidroterapia, no sé qué. Ahí eso sí funciona, pero Mm. los otros sí los quitaron. Es el 21 de septiembre, ¿no? 21 de septiembre, sábado. Por eso decimos que si alguien se puede quedar y se quiere quedar, estamos en la opción de Tunja o Sogamoso, para regresarse en el domingo, más tranquilos, descansaditos, después de una buena chimenea por la noche, por ejemplo. Y si los de Tunja se quieren quedar en Sogamoso, pues también, ¿no? Hacemos cama franca, o sea, no hay problema. Bueno, sí, esas son las opciones. ¿Había algo más, Neo? No creo. Ah, sí, ¿quién sigue en el siguiente capítulo? Ah, sí. Pero mientras piensan que otro capítulo, Sol, ¿estás por ahí? No. Entonces, Sol no está, pero si alguien debe Sol ahí. cuotas, Sol está ahí. pero no debe estar ocupada, es que está con Sí, un sí, yo creo que entrega iba a de un estar ahí informe como... terrible. Entonces, hablo por ella. Si alguien está todavía con deudas en las cuotas que nosotros pagamos, entonces recordamos para que nos pongamos al día, para facilitarle el trabajo a Sol en relación a los pagos que le hacemos a Camilo. ¿Listo? Ya, Nio. Gracias, mío. Ahora sí, ¿quién va al segundo capítulo? ¿Quién va? Yo quiero el 5. ¡Ay, no, valiente! Yo lo Sí, quería. yo quiero el 5. El que primero se arrodilla, primero se confiesa. Vale, vale, vale. ¿Ese es un dicho o no? Tienes toda la razón. Y pensé decirlo, pero dije, no, apenas van en el segundo. No hay problema, tranquila. Bueno, ¿y por qué el 5? Yo quiero saber qué tiene el 5 de No, especial. es que el 5 está buenísimo. Está buenísimo. Ah, pues Está muy yo no he leído el libro todavía, pero si quieren yo hago el 2. Perfecto. listo. Vale. Yo haría el 3. Entonces yo hago, espérate, porque yo no sé si el 4 fue el que dije que no, un minutico llegó allá. Chin, chun, chun, chun. Te desbaraté sin querer el orden, No, no, Tati. no, no, no te preocupes, no hay problema, no hay problema. Espérate el 4. Muéstreme a ver cuál es el Se 3. puede, es decir, yo creo que de pronto toca estar listos de a 2 capítulos por lo que son cortos, bien cortos. Pero sabes que a mí se me ocurre que dado que vamos a coger las categorías de las creencias, en cada capítulo podemos ir trabajando en relación a eso las creencias. Sí, Porque el capítulo 5, por ejemplo, dice creencias tóxicas pueden ser peligrosas para su salud y ahí los podemos conectar con una de las categorías, por ejemplo. ¿Sí? Se me ocurre a mí, para que vayamos despacio, pero uniéndolos con la práctica. ¿Qué opinan? Yo Sí, me parece quisiera, que puede ser interesante, o sea, que se exponga el capítulo y en el momento en que se termine o se trabaje el capítulo y en el momento en que se termine el capítulo vamos retomando la tarea que nos hemos puesto y la vamos trabajando, o sea que Sí. en la línea de lo que dice Tara nos va a porque dar por ejemplo tiempo para ir caminando la práctica. hay un capítulo que es supremamente corto, que es el capítulo 3. 4. El 3 tiene 3 hojas. Bueno, El si 4 quieres también yo tiene 3 hojas. puedo coger el 3 y el 4. Y Valiente coge el 5, yo cojo el 6. Ujú. A ver si es el que dije yo, ay, que no sé, no. Ah, no, sí, el 6, para mí el 6. 6. Y falta el 7, ¿quién lo coge?
Poniendo todo junto. Quedaría el 7 y el 8. 3 y 4 neo. Yo el 8, ¿Quién Bueno, dijo yo? claro. falta también el 9. Creencias sobre subconsciente. Entonces, como yo oigo por ahí que La Valiente 9. está tomando nota, entonces No, es que Valiente estoy tiene, tratando, pero espérese un segundo, espere entonces un segundo. Capítulo 2 y si en el 3. chat lo colocas. No, 2 es reverdecer. Reverdecer. 3 y 4 neo. Mío, 5 tú, 5 yotas. 6 yo, 6 Tara. 8 Clara Inés, Y el 7, Poniendo todo junto. está en veremos. 7, 8. Ya cogieron el 8. sí. Ya el Faltaría el otro 7 y el 9. falta el 7 y el 9, pues de aquí a allá pues ya aparecerá. El 7 y el 9 son los, no faltan sino esos dos, ¿cierto? Sí, estos Sí. dos. Ujú. Listo. ¿No son 12 capítulos? Son 12. A 12. ¿Sí? Sí, Pues por ahora dejemos esos y ahí vamos, cada reunión vamos sumando Pruebas, a ver creencias. quién elige los otros. Pruebas, creencias subconscientes. Yo el 9. Ay, Bueno, Ana el 9. Ana 9. porque el 8 es un capítulo más larguito, ¿no? El 9 también es larguito. El 9 también es larguito. El 10. El común. O yo cojo el 8. Es que el 8 ya está porque ya lo cogió Ah, Karen. ya. Es decir, el 7 es el que está suelto del orden que llevamos. Entonces cojo el 7. Listo, entonces Ana coge el 7, con eso digamos vamos, es decir, o sea que tenemos hasta el 7, hasta el 8. Hasta el 8. Sí, Quedaría después 9, 10 y 11 y nos 12. vamos acomodando. Bueno, Ya que solo nos faltan 4. Ujú. Entonces, gracias por colocar esa información en el grupo. Sí, ya ahorita la coloco. Bueno, yo cojo el 9. Ah, Luminosa coge el 9. Luminosa coge el 9. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 9, perfecto. Faltan 10, 11 y 12. Pues esperemos a ver, porque como estamos ahorita, faltan algunas personas. No está Venus, no está Sol, no está porque está ocupada. Michelle Richard. creo que tampoco está presente. No está Richard. No Falta está. Richard. Y Clarita Ángel. Ay, Kigai, Clara. Y Kigai tampoco. No, Sí, o sea que entonces tenemos faltan. bastantes para que cojan el 10, el 11 y el 12. Sí. O sea que Bueno. entonces de lo que estamos hablando es que un poco la metodología va a ser que vamos a ir trabajando el capítulo que nos corresponda y a la vez en una parte de la sesión de lo que vaya quedando, digamos, de tiempo, vamos avanzando en el trabajo, ya digamos, de ir compartiendo nuestro trabajo sobre creencias. Perfecto. Y si en algún momento dado vemos que el contenido del capítulo tiene que ver con una de las creencias, pues vamos avisando. El capítulo 4, no sé, cualquier cosa, entonces el capítulo 4 dice, entonces yo tomo tal creencia para que vayamos haciendo el ejercicio con anticipación, me parece a mí. De la categoría, porque sí, la categoría. Sí, la categoría de las creencias. Bueno, Vale. yo sugiero algo para la sesión que viene y es que pensemos si nos vemos reflejados en el comportamiento de la mosca. Pensar en una situación. Cada rato. Toca definir en qué pedazo nos vemos reflejados en la mosca, pero creo que todos estamos reflejados en la mosca, ¿o no? Yo como que tengo como ese, ¿cómo es que se llama cuando hay un grupo? Tiene 8 ojos y 8 patas, todo. Un enjambre se llama eso. De moscas.
Una Yo creo que colmena. todos tenemos un enjambre, sí. Enjambre de moscas. Un enjambre de moscas, porque. Bueno, muy bien. ¿Listo? ¿Listos? Muchas gracias. Pues Bueno, muchas muchas gracias gracias a a todos. todos. Gracias, Entonces, Stephen. Gracias a todos por participar. Gracias, Gracias por Stephen. tu Muchas muy gracias. amable, chao. muy chévere. Muchas gracias. Buenas noches. Présteme a Chao, ver. chao. 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 Bueno, felicidades. Gracias. Nos vemos el Igualmente. próximo martes. Gracias.